Esta tarde el sermón es un sermón temático. El título del sermón es La oración que Dios escucha. Va a estar basado en el texto de Primera de Crónicas 28:9, aparte 28:9b. Considero que este tema, diría que es bastante desvalorizado por los creyentes y que a veces lo tomamos como algo que toda persona debe saber o entiende, pero en la realidad y en la práctica puede ser que no. Orar es un privilegio espiritual inmenso. Sin embargo, muchas veces oramos con ligereza, sin entender a quién hablamos, sin prepararnos adecuadamente. Este sermón busca que reconsideremos la oración no como un ejercicio externo, sino como una audiencia espiritual delante del Dios vivo, omnipresente, santo, absolutamente conocedor de todo. Si entendemos correctamente a Dios, oraremos con reverencia, humildad y verdad. Para darles un breve contexto de lo que vamos a leer, el texto base, este texto nos está hablando acerca de David entregándole o dándole el trono a su hijo Salomón. Entonces, las palabras que está diciendo es desde un padre amoroso, misericordioso, que le va a entregar algo muy importante a su hijo. El texto dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Hoy vamos a tener un énfasis especial a partir de la parte B, que nos dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El sermón va a estar dividido en 4 puntos principales para aquellos que toman apuntes. El primer punto es el Dios que recibe la oración. El segundo punto es el hombre que ora, compuesto por carne y espíritu. El tercer punto, la oración débil y hipócrita. Y el cuarto punto, orar en espíritu y en verdad. Punto número 1, el Dios que recibe la oración. Orar no es hablar con uno mismo ni repetir frases piadosas. Orar es acercarse a Dios. Pero, ¿a qué Dios nos estamos acercando? ¿A uno que responde a nuestras emociones o a uno que escudriña nuestros pensamientos? El texto es claro: Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento. Quiere decir que Dios no solo está entendiendo o no solo está viendo las palabras, sino que ve los intentos, las intenciones, motivaciones o razones que tiene nuestro corazón oculto, incluso de nosotros mismos. Entonces, antes de poder orar, yo debería entender a qué Dios estoy orando. Entonces, conozcamos un poco acerca de este Dios. Creo que hay 4 atributos que son muy esenciales en la oración que deberíamos de entender y conocer para que nos replanteemos cuando estemos acercándonos a este Dios vivo. El primer atributo es: Dios es espíritu. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu. La pregunta entonces que nace es: ¿qué significa que Dios es espíritu? Ese atributo es una negación. Esto quiere decir que representa lo que Dios no es. Es decir, Dios no tiene cuerpo. Y ya solo por esto significa algo que es un desafío para el ser humano. No entendemos qué es estar sin un cuerpo. Nunca lo hemos estado. Somos cuerpo. Entonces, ya solo eso significa un desafío para nosotros. Un desafío para nuestra mente finita. Que Dios niegue la existencia de un cuerpo representa una negación a algo que el hombre no ha experimentado.
Dios también nos está indicando y afirmando con esta negación que Él es completamente distinto a nosotros. No tiene imperfecciones en Él. El ser espíritu está sobre todas las cosas, no debajo de ellas. El ser espíritu representa que Él es infinito, invisible, no está compuesto, es independiente, es inmutable, es omnipresente y es perfecto. Nosotros como cuerpo necesitamos de cosas, necesitamos alimento para subsistir. Él no necesita de alimento, Él no necesita estar compuesto de algo más. Él es perfecto en sí. Dios es espíritu y como tal no está limitado por la materia o el espacio. Él no es como nosotros. Nosotros tenemos que estar en un lugar, en un momento específico, a una hora específica. Él no necesita de eso. Berkhoff lo define. La espiritualidad de Dios significa que Él es de una esencia completamente distinta a la creación, invisible, inmensurable, libre de toda limitación corporal. Es decir, que cuando usted se levanta un día y está enfermo, usted dice, me siento mal, no me puedo levantar ahí. Dios no tiene esa limitante. Él no tiene un cuerpo que se enferma. Entonces, Él es perfecto. Otro atributo que es sumamente importante para entender cómo acercarme a ese Dios es que Dios es omnipresente. Nuevamente la pregunta, ¿qué es ser omnipresente? Un versículo que nos puede ayudar a entender esto mejor es lo que dice David en el Salmo 139, a partir del versículo 7. Pueden buscarlo. El versículo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Debemos comprender entonces que su omnipresencia representa que no existe un solo lugar donde Dios no está. En el Seol castigando al hombre, ahí está. En el cielo reinando, ahí está. En el extremo más apartado del mundo, desde el principio hasta la eternidad, ahí está Él. De forma general, el Creador contiene al mundo, pero el mundo no lo puede contener a Él. También debemos de entender que no representa la omnipresencia de Dios. Él no se mezcla con la creación. Él no puede ser alterado por el pecado. Tampoco se divide. No es que una parte está en el cielo y otra parte está en la tierra. Recordemos, Él es espíritu. ¿Por qué les recalco esto? Porque para nuestra mente finita es sumamente difícil entenderlo. Nosotros estamos en un lugar o en otro. No nos dividimos. Por más que queramos decir que somos multitasking, no los podemos hacer. Entonces, Dios no está limitado por el espacio, por el tiempo. Él no cuenta un cuerpo. Él no se multiplica en diferentes partes. Es un ser infinito. Él no puede ampliarse. Él ya es perfecto. Él no necesita adquirir algo más. Él es todo. Es perfecto y completo. Él está sencillamente, totalmente presente en todo lugar. Esto es algo importante para el creyente y es algo importante que usted debería entender. Que aunque Él está presente en todo lugar, está de una manera muy especial presente en cada creyente. Él está de una manera salvífica, íntima, misericordiosa, como un padre protegiendo a su hijo. Esto nos debe llevar a entender que Dios es sumamente amoroso, porque Él no solamente está presente en todo lugar, Él no solamente lo está viendo todo, sino que está de una manera especial en el creyente. Esa manera salvífica no está en todo el mundo. Al mismo tiempo debe llevarnos a tener temor,
Dios está presente en cada pecado interno, en lo oculto de nuestra mente. Él está en nuestra habitación. Así también Dios es omnipresente. No es una parte suya, que una parte suya esté aquí y otra allá. Todo su ser está presente en todo lugar. Paul Smiley dice, Dios está en todo lugar con todo su ser, no como una sustancia física que llena un espacio, sino como Señor soberano que ve, actúa y gobierna en todo lugar. Esto nos recuerda que no hay lugar oculto para Dios, ni aún en nuestra propia alma. Y esto es confirmado proféticamente por Ezequiel 8:12. Cuando Dios le pregunta a su siervo, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en las tinieblas? Cada uno de sus cámaras pintando imágenes. ¿Por qué dicen ellos, no nos ve Jehová? ¿Jehová ha abandonado la tierra? Eso debe llevarnos de temor. Dios está hablando con el profeta y le dice, ¿has visto tú lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en lo oculto, donde nadie más debería saberlo? Ahí Dios está presente. Y la omnisciencia nos tiene que llevar también a entender, la omnipresencia nos tiene que llevar a entender la omnisciencia de Dios. Él ve todo y lo ve, pero también lo entiende todo. Este es el Dios que recibe nuestra oración. Él no es un observador externo. Él no se queda en su habitación viendo cuáles son sus palabras, cuáles son las palabras que salen de su boca. No. Él ve su corazón. Él va más profundo de lo que dicen sus palabras fuera de su boca. Stephen Charnock nos dice, Dios conoce el interior del alma mejor que el alma misma. Para Él es más claro que la luz del mediodía. Ahora topamos con el conocimiento de Dios, que este es el tercer atributo importante. Dios es en todo y todos. El versículo base nos dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. No existe nada que Dios no conozca de sus criaturas. Pero también no solo está en todo lugar, sino que no es un simple observador que debe esperar los actos, sino que Él sabe lo que hay en lo interior de su corazón. Les pongo un ejemplo. Si vemos o escuchamos a un elocuente orador y está hablando de un tema, tal vez científico, filosófico, que tal vez no conocemos a profundidad, o hasta médico, podemos escucharlo y probablemente vamos a creer en parte de lo que está diciendo. Nos tocará ahora a nosotros hacer una investigación para ver si lo que él está diciendo es verdad o mentira. El tema es que Dios no necesita de eso. Dios no necesita investigar lo que una persona dice afuera de su boca. Él ya sabe lo que hay en la intención del corazón. Y nos debe llevar a entender el último atributo importante acerca de al Dios que estoy orando, y es la santidad de Dios. La raíz de esto es que no entendemos la santidad de Dios. Isaías 6 nos revela al Dios 3 veces santo. Y ante tal visión, el profeta cae diciendo, ay de mí. Nuevamente, Stephen Charnock nos dice, Dios es tan santo que no puede ser mirado sin temor. Su santidad no solo implica pureza, sino la absoluta separación de todo pecado y su intolerancia ante él. Entonces, ¿qué representa la santidad de Dios? Eso significa que Él está libre de todo mal, sin contaminación. Él es rectitud moral e integridad pura. No existe ninguna mancha en Él. Eso representa nuevamente un desafío para nosotros, porque nosotros estamos contaminados en pecado, hemos sido concebidos en pecado y estamos rodeados de pecado.
El hombre no puede concebir ser puro y recto. Nunca lo hemos sido. Pablo expresa: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nunca hemos sido puros. Nunca hemos estado completamente santos y sin pureza. Nuestro pecado impide que podamos entender a Dios a plenitud. Mucho menos comprender por qué nuestro pecado impide acercarnos y tener una relación correcta con Dios. Es difícil este atributo, porque por más que pensemos creer saber qué quiere decir la santidad de Dios, la verdad es que nunca la hemos experimentado. Nunca hemos sido totalmente puros, ni totalmente rectos. Entonces, es sumamente difícil si yo me acerco a Dios y no comprendo este atributo de Él. Es por esto que la mejor manera, nuevamente, de comprender un poco mejor este atributo es con la negación. La santidad de Dios representa la ausencia del mal, la ausencia de pensamientos impuros, la ausencia de un corazón idólatra, la ausencia de contaminación. Algo que por nosotros por naturaleza, hacemos día a día. Entonces, debemos preguntarnos, ¿nos hemos detenido a pensar a quién estoy orando? ¿Entiendo yo a quién oro? ¿Eres consciente que te diriges a aquel que te conoce mejor que tú mismo? Este conocimiento transforma la oración de un acto trivial a una rendición reverente. Si yo puedo entender, entonces, que Dios está en todo lugar, que Dios conoce mis pensamientos, mi corazón, y que Él sabe y odia el pecado, entonces la manera en que me acerco a ese Dios debería ser completamente diferente. Pero la realidad muchas veces es que lo hacemos de la manera más casual y a veces sin importancia en cómo nos acercamos a Dios. Oramos rutinariamente. A veces son oraciones repetitivas que ni siquiera analizamos. Antier salí a comer con mi esposa y estábamos comiendo y hice la oración normal de antes de comer, ¿verdad? Que uno hace. Y oramos tranquilo, comimos. En la noche, obviamente, reflexionando otra vez en el sermón. Yo le dije al Señor: Dios, le doy gracias porque me permitiste poder ir a un lugar a comer con mi esposa. Pero de verdad, de todo corazón lo dije: Dios, gracias porque me permitiste eso. Y en ese momento pensé: qué hipócrita, porque hice una oración delante de Dios en la mañana de la manera más absurda posible, sin prestar atención a quién estaba orando. Y algo tan insignificante como muchas personas podrían pensar que es una oración antes de comer, se volvió una oración hipócrita de mi parte, por no entender que debo agradecerlo de corazón. Porque aunque mi boca salían palabras, mi corazón estaba lejos de Él. El segundo punto nos debe llevar entonces a entender el hombre que ora, compuesto por carne y espíritu. Un cuerpo carnal. Mateo 26:41 nos dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué representa esta carne? El hombre fue creado con cuerpo y alma. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, aquí ya necesitamos entender una clara diferencia. El hombre, nosotros estamos compuestos de dos cosas: cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Estamos entendiendo que ya hay una conexión que es abismal, porque estamos llegando ante un Dios que es espíritu y nosotros, cuerpo y espíritu, estamos tratando de comunicarnos con Él. En su estado original, Adán se comunicaba libremente con Dios, pero tras la caída, esta comunión fue quebrada. Ahora el hombre vive según sus sentidos.
no según el Espíritu. Somos comunicadores por naturaleza, pero torpes en la comunión espiritual. Nuestra vida cotidiana gira en torno a lo visible. Oímos, tocamos, olemos, hablamos, pero Dios, siendo espíritu, no puede ser buscado por los medios de los sentidos. Solo el espíritu renovado puede entrar en esa comunión. El ser humano tiene la necesidad de construir imágenes. No sé si se han puesto a pensar a lo largo de la historia, lo vemos en el Antiguo Testamento, cuál es lo que nace en el corazón. Querer construir una imagen, una estatua, una figura, dibujos. Tenemos la necesidad de querer construir a Dios, porque nosotros nos comunicamos solo corporalmente. Para nosotros es difícil, y yo creo, y casi me atrevería a pensar que cerca de un 100% de los que estamos aquí presentes, nos debe ser difícil orar, entendiendo que, se ora por fe, creyendo que Él está ahí presente. Pero nuestra inclinación, nuestro cuerpo, necesita que Él esté presente. Y quisiéramos poder verlo, porque es nuestra inclinación de nuestro cuerpo. Necesitamos crear una figura de Dios por la idolatría del corazón. Negamos la espiritualidad de Dios al pensar en Él como si tuviera un cuerpo corporal. La pintura más hermosa, más magnífica sobre este mundo empañaría su enorme gloria. Y en esto se ve la incapacidad del hombre en reconocer a Dios como espíritu. Por ende, nuestra batalla inicia en el momento de nuestra idolatría, al tratar de percibir a Dios de una manera corpórea, tratándolo como un igual y no como un ser infinito, eterno. Al reconocer a ese Dios como algo mayor, mi oración debe ser de un hombre infinito, imperfecto, compuesto, lleno de debilidades, hasta un Dios eterno, infinito, espíritu, perfecto. Ya eso debe abrirme a mí la mente, que la oración tiene que llevar más preparación. Y no debería yo simplemente ir a entrar en una oración con simples palabras, sin entender a ese Dios que estoy orando. No podemos orar sin regeneración. Uno de los errores más comunes es asumir que todo ser humano puede orar, que puede orar aceptablemente a Dios. La Escritura enseña lo contrario. La oración verdadera solo puede brotar de un corazón regenerado. Solamente cuando un corazón ha reconocido la gracia de Jesús es que puede orar verdaderamente. Es decir, un corazón transformado por la obra del Espíritu Santo. Pablo nos declara sin ambigüedades en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque a él le son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no regenerado, es decir, el que no ha nacido de nuevo, puede repetir palabras religiosas, pero no puede tener comunión con Dios. Su alma está muerta. Por eso, aunque puede orar, su oración no es espiritual ni aceptable. Él cree que está orando a Dios, pero definitivamente Dios no lo está escuchando. Nuevamente citando a Paul, nos dice, no se puede orar en verdad sin primero conocer a Dios por medio del Espíritu. La oración sin regeneración es simplemente palabras vacías. El problema en esto no es solo ético, que el impío miente en su corazón, sino ontológico y espiritual, debido a que en sí mismo el impío no tiene vida, está muerto. Por lo tanto, no solo miente, sino que le es imposible orar a un muerto, debido a su propia incapacidad. Jesús dice en Juan 3:6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. El impío no puede orar, su oración está muerta. Él cree y piensa que puede orar,
pero él está muerto. Es imposible que se pueda acercar a ese Dios vivo. Por eso la oración de un hombre no regenerado puede sonar piadosa, incluso puede ser emocional, pero carece de la conexión real con Dios. No tiene acceso al trono de la gracia, porque no ha sido hecho hijo de Dios por fe. Jonathan Edwards dice, las oraciones de los no regenerados no nacen de la fe ni del amor a Dios. Son movimientos forzados, no suspiros espirituales. Este es un libro muy bueno que se lo recomiendo. El título es bastante hermoso, se llama Hipócritas en el deber de la oración. Si lo pueden leer en algún momento. Solo aquellos que hemos visto y conocido al Hijo somos los que podemos degustar del placer y misericordia de la verdadera adoración, por medio de la obra redentora de Cristo. Por tanto, no podemos orar sin fe. Si no entendemos que Dios está presente en nuestra adoración, somos ateos prácticos. Y esto debe hacernos meditar a nosotros también. Porque decimos adorar, pero no creemos que Él esté presente con nosotros. Oramos en la habitación, pero no creemos que esté ahí. Para Adán fue muy rápido olvidar la presencia de Dios en el huerto, hasta el punto de haber pecado y pensar que podía esconderse de su presencia. Puedes meditar en eso, o sea, Adán tenía la presencia de Dios tú a tú, estaba ahí presente. Él peca e inmediatamente piensa que puede esconderse de esa presencia. Nosotros no solo pensamos en poder ocultarle algo a Dios, sino que fingimos muchas veces que no existe. Somos más ateos de lo que realmente pensamos no ser. Por eso les digo, es tan importante entender los atributos de Dios, porque si no podemos estar cometiendo un grave pecado delante de Él. Podemos presentarnos en las oraciones y hacer una oración tan rutinaria y pensar que Él no está presente ahí, cuando Él nos ha prometido que va a estar ahí presente. Por eso la oración se nos dificulta, no solo porque nos distraemos, sino porque nuestra carne es inclinada al espectáculo y no a la adoración. De allí que muchas veces terminamos actuando para otros o para nosotros mismos. Habiendo visto que el hombre es débil, carnal y necesita regeneración para orar, ahora consideremos por qué nuestras oraciones muchas veces siguen siendo vacías, incluso siendo creyentes. Eso nos lleva al tercer punto, la oración débil e hipócrita. Isaías 29:13 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Uno de los mayores peligros de nuestro cuerpo es la oración hipócrita. Es aquella que parece devota, pero carece de comunión espiritual. Jonathan Edwards, nuevamente citándolo en el libro de Hipócritas en el deber de la oración, nos dice, el hipócrita ora mucho, pero no ora con el alma. Habla a Dios como si Dios no lo conociera. Su oración es una obra exterior, no una comunión interior. Muchos hipócritas perseveran largo tiempo en la práctica de la oración. La atienden por años, quizá toda su vida, y sin embargo, nunca hacen de ella el asunto de su corazón. He aquí por qué este tema debería de ser algo sumamente importante para usted. Porque usted hoy por hoy puede tener una oración hipócrita en su vida. Y es más, puede tener muchos años de una oración hipócrita en su vida. Y vivir de esa manera, pensando que está adorando a Dios. Pero su corazón está lejos de Él. El peligro de esto es doble. Primero, el hipócrita cree que ha orado. Y segundo, que cree que Dios lo ha escuchado. Pero el Dios que escudriña los corazones, que es lo que nos dice el texto, no se deja impresionar por palabras vacías y huecas. Este tipo de oración no se dirige al Dios de Primera de Crónicas 28:9, el que ve el corazón. Y es por eso que es tan ofensiva. Cuando una oración
no entiende a qué Dios se está acercando. Y cuando una oración tampoco entiende quién es uno, puede ser hasta blasfema. Porque simplemente oramos por orar. No tenemos reverencia. No nos estamos acercando debidamente a ese Dios vivo que está presente, escuchando. Y de nuevo, que está profundizando en el corazón. Y esto es algo bien difícil. Yo me lo preguntaba cada vez que estaba haciendo este sermón. O sea, nuestro corazón es sumamente engañoso. Nuestras oraciones son repetitivas, vacías, porque no estamos entendiendo a Dios que nos acercamos y desperdiciamos la oración. Es interesante meditar en esto. Muchos pueden subir a un púlpito y orar. La oración congregacional y hasta familiar resuena con las mejores palabras, las ideas mejor organizadas, pero nuestras oraciones privadas están carentes de esto. Es muy sencillo a veces subirse a algún lugar a orar, o es más, en nuestra oración familiar, pensar las palabras más piadosas, hasta memorizar versículos, pero están carentes de un corazón sincero delante de Dios. Pero hágase la pregunta, ¿cómo son sus oraciones privadas? A veces ni siquiera pensamos. Lo que gastamos en hacer una oración congregacional, no lo gastamos en hacer una oración privada. Porque a veces no nos interesa. De nuevo, nuestro cuerpo está volviendo a hacer la misma influencia que les comentaba antes. Como tenemos la necesidad de comunicarnos, cuando sabemos que hay personas presentes, nuestra oración es más eficiente. Pero cuando pensamos que no hay nadie presente, nuestra oración es débil, es hipócrita, porque no estamos entendiendo al Dios que estamos acudiendo. Buscamos impresionar, aunque nuestra intimidad esté carente de esto. No hacemos una conexión real con nuestro corazón en la oración. Y si esto es así, ¿cómo podemos acercarnos? Un ejemplo de esto es Aarón, en Levítico 16:2. Dios ordena que nadie entre al lugar santísimo sin sangre. Ni siquiera el sumo sacerdote. Cualquiera que intente entrar sin purificación resulta en muerte segura. Definitivamente, gracias a misericordia de Dios no estamos en ese tiempo, porque nuestras oraciones probablemente ya nos hubieran matado. ¿Y nosotros? ¿Acaso no nos presentamos diariamente de esa manera al lugar santísimo? ¿No es nuestro lugar santísimo ya no un templo hecho con manos de hombres, sino el Espíritu de Dios habitando en nosotros? Entonces, ¿cómo osamos entrar a Él con palabras hipócritas, sin arrepentimiento, sin preparación? La oración no puede comenzar sin confesión. No es digno presentarse con iniquidad. No es reverente hablar a Dios sin haber reconocido que estamos ante el Santo. Eso nos lleva al cuarto punto. Orar en espíritu y en verdad. Juan 4:23 nos dice: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. De nuevo, este texto a veces es muy menospreciado, porque lo escuchamos, pero no meditamos lo suficiente en él. Dice que son los que el Padre realmente está buscando. Usted ha puesto un verdadero énfasis en ser ese tipo de adorador que el Padre está buscando. Un adorador en espíritu y en verdad. La oración verdadera no es una técnica aprendida, ni una fórmula memorizada. Es un acto profundo del alma regenerada. Una respuesta espiritual y sincera al Dios que escudriña el alma. Como he venido repitiendo en el texto de Primera de Crónicas, si tú lo buscares, lo hallarás, nos dice el texto. Pero esa búsqueda no es superficial, ni automática, ni presuntuosa. Es una búsqueda que nace de un corazón sincero
y quebrantado. Jesús dice que el Padre busca adoradores. No cualquier tipo de adorador, sino aquellos que lo hacen en espíritu y en verdad. Esto excluye la hipocresía, la religiosidad y la costumbre sin conversión. Debemos de meditar entonces, ¿qué es un corazón sincero? La sinceridad no se refiere a una emoción momentánea, sino a la transparencia del alma, delante del Dios vivo. Es presentarse tal como uno es, sin máscaras, sin justificación, sin pretensiones. El salmista lo declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Un corazón sincero reconoce su necesidad, no pretende impresionar a Dios y no se excusa. Edward dice: el hipócrita puede fingir que ora, pero jamás se acerca a Dios con el alma. Su boca puede hablar palabras santas, pero su corazón permanece lejos. ¿Qué es el corazón? No es solo un órgano que bombea sangre. Lo que la Biblia nos está diciendo acerca del corazón es que es el centro de toda la persona. Es la voluntad, la conciencia, motivaciones, deseos. Cuando la Biblia nos habla del corazón, nos está hablando de eso. No nos está hablando de este órgano que bombea sangre, nos está hablando que es el todo del ser. Teoflabel nos dice: el corazón es el centro de operaciones del alma. El adorador verdadero dice: aquí estoy, Señor, en mi debilidad, en mi necesidad, en mi miseria, solo tú puedes limpiarme. Literalmente, el adorador verdadero no pone excusas sobre ir. Solo puede presentarse ante un Dios 3 veces santo, reconocer su incapacidad y decir: no tengo nada, Señor. Orar con el corazón expresa presentemente a Dios sin nada que ocultar, con toda tristeza, alegría, enojo, sinceridad. Es presentarme como realmente soy, no como el mundo piensa que lo soy. Debe haber una preparación reverente del corazón. Orar requiere preparar el alma. Nadie debería entrar a la oración como quien entra al patio trasero. Estamos ascendiendo al trono de la gracia. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia. Hebreos 10, 22. Así como Aarón no podía entrar al lugar santísimo sin sangre, tampoco nosotros podemos acercarnos sin reconocer nuestra condición, nuestra necesidad de expiación. La sangre de Cristo ha abierto el camino, pero no para que la tratemos con ligereza. Edwards nuevamente nos dice: el corazón que se lanza a la oración sin reverencia ni reflexión no ha comprendido la santidad de Dios. Debe haber una confesión honesta. Toda oración verdadera debe comenzar con confesión. No hay comunión con Dios sin limpieza. No hay adoración sin arrepentimiento. El salmista nos dice nuevamente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me había escuchado. Salmo 66, 18. El pecado no confesado es una barrera. Nos impide adorar a Dios como Él merece. Charnock nos dice: no hay adoración verdadera donde no hay convicción de indignidad. Si no estamos convencidos de nuestro pecado, que hoy, domingo, hemos ofendido al Señor, si no llegamos con un arrepentimiento genuino, no hay una convicción verdadera de pecado. No estamos entendiendo quiénes somos. Olvidamos nuevamente que somos cuerpo y alma, que todos los días como cuerpo pecamos y que todos los días deberíamos de tener una confesión sincera delante de Dios al acercarnos al trono de la gracia. La confesión no es solo un listar pecados,
es abandonar todo intento de justificarme. Es decir, tienes razón, Señor, yo he pecado, ten piedad de mí. Cuando el hijo pródigo se acerca al padre, lo hace de la manera más reverente posible. Él entiende su condición. Él sabe que ha pecado, que está en miseria. Él sabe que se está revolcando con los cerdos. ¿Y cuál es su primera expresión? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es una confesión sincera, honesta, del corazón, que sabe que no puede ocultar nada ante el Padre. No intentes mejorar tu adoración con varios métodos, sino con un conocimiento más profundo de Dios. Cuanto más le conozcas, más verdadera será tu adoración. Dios no escucha oraciones fingidas. Él no es como el hombre. De nuevo, Él escudriña los corazones, entiende los pensamientos y busca adoradores sinceros. Así lo declara el texto base. Si tú lo buscares, lo hallarás. Debemos aprender a desconectarnos de este mundo para poder conectarnos con Dios. Vivimos rodeados de estímulos, redes sociales, notificaciones, urgencias. Todo es un corre-corre en esta vida. A veces hasta uno tiene que darse una pausa de todo lo que quiere hacer. Tratamos de estar siempre pendientes en qué es lo siguiente que va a venir y no tomamos un espacio para acercarnos a Dios. Respirar, guardar silencio, salir a caminar. A mí me encanta, y de verdad soy honesto, cuando a veces voy al tren al trabajo, porque me permite ver los paisajes. Y de verdad uno sale como de este mundo, de la intensidad que este mundo te ofrece, y usted solo ver la obra milagrosa de Dios, o sea, te lleva a un respiro profundo y a meditar en Dios. Pero vivimos tan apegados a este mundo, y este mundo es tan acelerado, que a veces no nos permitimos acercarnos a Dios con tiempo. A veces queremos entrar a Dios en la adoración privada y entramos de una vez, Señor, gracias por... Y explotamos con un montón de palabras, pero ni siquiera tomamos un tiempo para meditar. Señor, trata con mi corazón en este momento. No hagas que diga palabras por decirlas. Permíteme primero tener un tiempo de paz antes de entrar al tono de la gracia. Apaguemos el celular, salgamos a caminar si es necesario. Que veamos la inmensidad de su creación, donde pueda usted comunicarse con Dios. Busque a Dios por todo. Hermanos, desperdiciamos tantas cosas en poder contarle a Dios. A veces nuestras oraciones son tan vanas porque nos dedicamos solamente a pedir. Y estoy seguro que es el 90% de la oración. A veces le dedicamos un tiempo a reconocer pecados, una pequeña parte a alabar a Dios y después el resto es pedir. Pero aún así desperdiciamos tanto tiempo. La oración debe ser una práctica. Dios es su mejor confidente. Si usted tiene alegría, cuénteselo. Si está contento, feliz, gane un examen, vaya, busque a Dios y dígale gracias, Dios, hoy gané un examen. Si usted está sufriendo y está en angustia, vaya, cuénteselo. Derrame sobre él toda la aflicción que tiene su alma. Si usted está en angustia, si está enojado, exprésele el enojo con respeto, pero exprésele. Si está feliz, alábelo. Si tiene temor, búsquelo. Si está enfermo, clámele. No existe momento inoportuno para buscarle. Si leemos en los Salmos, David es el mejor ejemplo de eso. Usted ve todos los Salmos, David estaba siendo perseguido, alababa a Dios, buscaba a Dios. Cuando estaba siendo maltratado, buscaba a Dios. O sea, los Salmos están llenos de una búsqueda constante de David hacia Dios. No desperdiciemos los tiempos.
Porque a veces estamos afligidos y buscamos a alguien. Y no es que esté mal, o sea, para eso están mis hermanos. Pero debería de acudir primeramente a Dios. Él es muy confidente. Él debería ser aquel el que le confieso todo. Estoy frustrado, debería ir a buscarle. Él no solo puede ser para oración de petición. Él debería ser aquel más cercano a mí. Él conoce mejor mi estado que nadie más. Él me comprende mejor que nadie más. No pensemos que Dios se le busca solo en ciertos momentos. Solo vayamos a Él con la mayor sinceridad y respeto posible. La oración verdadera no nace del hábito, sino del asombro. No se alimenta de la costumbre, sino del conocimiento reverente del Dios vivo. Vayamos, hermanos, hoy. Busquemos un tiempo apartado, en silencio, y busquémoslo a Dios como Él debe ser buscado, buscando ser verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, dejando nuestra apariencia, nuestra hipocresía. No busque tener las palabras más hermosas, busque ser sincero delante del Dios vivo. Él ve su corazón, no sus palabras. Él sabe su necesidad mejor que usted, pero pídasela. Él sabe su aflicción mejor que usted, pero dígasela. Si no practicamos esto ahora, ¿cómo lo haremos cuando estemos con Él eternamente? Si no podemos tener una buena intimidad con Dios hoy, ¿cómo lo vamos a hacer en la eternidad? No tiene lógica. Busquemos a Dios con reverencia hoy. Vamos a orar. Padre misericordioso, estamos aquí delante de ti, poniendo delante de ti nuestros corazones, sabiendo nuestra incapacidad, nuestra miseria, y que hemos pecado delante de ti, Señor, al no orar con un corazón sincero, en espíritu y en verdad. Hemos pecado y hemos desperdiciado nuestras oraciones continuamente delante de ti. Ruego, Dios, que obres en todos nosotros, que nos hagas comprender lo maravilloso que es acercarnos al Dios vivo, y que saber que por la obra de Cristo podemos presentarnos a ti y que tú nos escuchas, porque ya no hay muerte en nosotros. Tenemos el santo privilegio de haber sido constituidos hijos de ti. Ayúdanos a tener una oración más sincera y permítenos, Señor, verdaderamente adorarte en espíritu y en verdad. Lo pedimos, oh Dios. Amén. Amén.